Saludos emprendedores hacks y bienvenidos a otro episodio más de Emprendedores Hacks, el podcast, ahora en YouTube. Gracias a todos los suscriptores de Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor, Evox. Evox, miren, están ganando los de Evox, los demás suscriptores les invito a que le den like, compartan y lo escuchan porque tenemos bastantes nuevos escuchas en Evox, gracias. Y en Apple Podcasts también, de verdad que estoy muy contento. En este programa al final voy a hacer un pequeño análisis técnico, no estrategia, pero antes del Bitcoin, ojo, del precio del Bitcoin. Pero antes el disclaimer, recuerden que todas las opiniones dadas en el podcast son recomendaciones de investigación, no son en ningún momento recomendaciones de inversión. Bueno, de este lado van a poder ahora ver, como les dije en el episodio anterior, el precio de las criptomonedas y también vamos a poner los índices. Gracias de verdad a todos. Bueno, vamos a comenzar con las noticias que nos deja el criptomundo. Vemos que Harmony One llega a sus máximos históricos nuevamente, pero ahora, ¿qué pista nos da esto? Quiere decir que el mercado cripto ha madurado, pese a que el Bitcoin haya bajado y haya venido descendiendo, es decir, máximos más bajos que los máximos anteriores y mínimos más bajos que los mínimos anteriores en corto plazo. Estoy hablando de hace poco para acá. Vemos que hay otras monedas que siguen subiendo. Anteriormente no pasaba esto y esto es un síntoma de madurez en el mercado. Es un síntoma que nos ayuda a todos aquellos criptoaficionados a quienes comenzamos, que antes bajaba Bitcoin y todo se había afectado. Hoy día no, evidentemente hay criptos que son más susceptibles al precio del Bitcoin y eso va a seguir pasando como BNB, Ethereum, etcétera, la mayoría, pero vemos madurez en el mercado. Recordemos que también cuando el año pasado cayó el Bitcoin, el AXS, que es el de Axie Infinity, seguía subiendo y de otros muchos metaversos. También tenemos que OpenSea supera los récords de venta. Es impresionante lo que está haciendo todo el tema de los NFTs. ¿Pero por qué? Porque los NFT engloban ciertos otros sectores, no nada más uno. Los NFT engloban tanto la parte de los juegos como la parte de los royalties de música, de video, de artistas, etcétera, etcétera. Lo que hizo Gary Vaynerchuk es impresionante. Y lo que hizo este personaje por internet que se volvió viral, no me acuerdo de qué, creo que es de Indonesia, si no mal recuerdo, que vendió un joven de 22 años de Indonesia que ganó más de $1 millón vendiendo los NFTs de una fotografía por día. Es decir, él se tomó una fotografía por día durante un año y hoy en día está vendiendo esos NFTs. Impresionante lo que está sucediendo. Ahora, también hay algo que no me gusta, que me preocupa porque he advertido las amenazas que representa la inteligencia artificial y eso es algo que voy a discutir más adelante quizás con especialistas en este podcast. Pero es que se está pensando que el nuevo boom pueden ser las NFT generadas por inteligencia artificial. Pero esto genera una problemática, que es que el NFT es una, digamos que expresión artística propia de los seres humanos, pero en el entorno digital. Es algo así como cuando los seres humanos comenzaron a pintarse la mano en una cueva, pero en la época actual, si lo traspolamos, tiene una relación allí de lo que representa el arte. Entonces, si lo hace una inteligencia artificial, se pierde todo ese componente humano. Evidentemente, la inteligencia artificial la crea un humano, pero el hecho de creatividad, de creación, no lo está haciendo un ser humano propiamente. Entonces, cuidado con eso, porque no estoy del todo, digamos que de acuerdo, ¿ok? Pero bueno, cada quien tiene sus opiniones. Pero hay que estar pendiente que puede que haya nuevas formas de creaciones de NFTs. Es impresionante también lo que dicen, que los pagos con Bitcoin van disminuyendo mientras otras criptomonedas toman el lugar. Evidentemente es algo que se venía hablando, yo lo dije en podcasts anteriores cuando hablé sobre la dificultad de generar transacciones con Bitcoin por sus grandes variaciones porcentuales. ¿Qué quiere decir? Imagínate que yo voy a comprar un carro, lo dije en el podcast pasado, yo voy a comprar un carro que vale $40,000, me vale un Bitcoin, el Bitcoin está a 40,000 y de repente me sube y yo lo compro en 0.9 Bitcoins, pero al día siguiente baja, entonces la empresa al que le compré el carro está perdiendo y vuelve a bajar, o simplemente el Bitcoin baja y en vez de comprarme el carro de 60,000 me compro el carro de 40,000 y no podía comprarme el de 60,000, etcétera, etcétera. Entonces genera muchas dificultades, pero para ello están las stablecoins. Las stablecoins
nos ayudan precisamente a disminuir esta volatilidad porcentual del Bitcoin, y el Bitcoin puede trabajar más como una reserva de valor. Y hablando de reservas de valor, Brasil va a incorporar dentro de sus reservas a Bitcoin. Incluso dijo, aquí lo estoy también verificando la noticia, pero lo cierto es que el Bitcoin va a aquellas personas que paguen sus impuestos con Bitcoins, digamos que va a tener, eso es en Río de Janeiro. Río de Janeiro añadirá Bitcoin a su tesorería y se indica que a las personas que paguen los impuestos con Bitcoin se le dará una pequeña rebaja. Tendrá su propia cripto también, Río de Janeiro. Y bueno, este es interesante. Recordemos que Salvador fue el primer país en legalizarlo como moneda de curso legal, lo está utilizando como un patrón de reserva. Ahora Río de Janeiro, que es una de las grandes ciudades del mundo, una potencia en una economía bastante grande y emergente como lo es Brasil, y esto es una noticia importante. También tenemos, dentro de otras noticias, que, bueno, Singapur prohíbe a los proveedores de servicios de criptomonedas que se promocionen en las vallas publicitarias. Y el Reino Unido es el tercer país con mayor posesión de Ethereum en el mundo. La adopción de las criptomonedas creció un 1% en el 2021. Y un punto importante para que vean el crecimiento a nivel laboral y económico que ha generado la blockchain en las criptomonedas es que la solicitud y la búsqueda de trabajadores, programadores relacionados con el blockchain creció en LinkedIn 395% en el 2021. Bueno, todo esto tiene que ver con este auge, esta nueva opción, y pese a todo se dice que nada más el 4% de la población mundial utiliza criptomonedas. ¿Va a seguir en aumento? Sí, va a seguir en aumento. Recordemos que también el auge de la web 3.0 es muy interesante, y del metaverso, porque el blockchain y las criptomonedas es un participante esencial. Si me escuchan la nariz un poco congestionada, bueno, es que he estado pasé un virus, es el Omicron, pero no se asusten porque ya estoy bien, me vacuné y todo chévere. Bueno, sigamos con las noticias para decir digamos que mi perspectiva al final, y vamos a hacer el análisis en vivo y directo para que no se haga tan largo este podcast. Bueno, Sega habría registrado la marca Sega NFT en Japón. También tenemos que el ecosistema Stack se convierte en el proyecto Web 3.0 número 1 en Bitcoin, es decir, en recolección de Bitcoin. Ahora, una cosa interesante, vean allá abajo, aquí, si no me equivoco está por acá, vean quién está allí. Dogecoin tuvo un aumento del 25% y se ha mantenido todavía. Es impresionante como Dogecoin se ha mantenido dentro de las 20 criptomonedas con mayor capitalización de mercado. Es impresionante porque si vemos y examinamos la historia de Dogecoin es bastante interesante porque nació como una burla al Bitcoin. Claro, tiene su desventaja que tiene supply infinito y es inflacionaria como otras monedas como la fiat. Bueno, tenemos también el tema con CoinMarketCap, que supuestamente publicó 3 direcciones de contratos inteligentes falsos de Shiba Inu y generó una serie de pérdidas y tormenta en Twitter, es decir, una serie de cuestiones en Twitter. Sabemos que CoinMarketCap también ha tenido problemas con otro tipo de publicaciones, como lo que pasó con Saitama, que publicó que uno de los fundadores estuvo buscado por el FBI y bueno, después la moneda cayó. En fin, hubo bastantes, digamos que, bastantes fake news también con el tema de los contratos a futuro, manipulación, y Cointelegraph también. Por eso es importante constatar las noticias en muchas fuentes y no nada más en una. Si bien son los participantes primordiales, digamos que de un lado está CoinMarketCap, con todo lo que tiene que ver con su plataforma, que es bastante interesante, y del otro lado tenemos a Cointelegraph, pero ambas han manipulado muchas veces el precio de las criptomonedas.
Recuerda que antes que se acabe el programa te invito a que te suscribas, le dejes un comentario y me gusta. Si te gusta verdaderamente el programa y todo lo que hago aquí en Emprender Hacks, el podcast, te invito a que lo compartas con tus amigos, con los conocidos, para que me ayudes a impulsar más este proyecto. Y bueno, de verdad que sin ustedes hubiese sido imposible haber logrado lo que he podido lograr gracias a Emprender Hacks. Realmente ha sido muy interesante todo el crecimiento, he aprendido muchísimo, he conocido muchas otras personas y bueno, de verdad que estoy muy contento con todos ustedes. Tenemos también que, bueno, como le estaba comentando, estas dos grandes empresas han generado manipulaciones en el mercado importante y hay que, por ende, constatar en otras fuentes de información. Voy a hacer un podcast específico para ciertas otras fuentes de información alternativas. Pero estas dos son muy buenas, lo único que hay que saber filtrarlas. Recuerden que por allí viene un curso de Value, Crypto e Introducción a las criptomonedas. Y si quieres saber más y ampliar tus conocimientos, te invito a que revises mi página web emprenderhacks.com. Lo voy a dejar abajo en el comentario destacado, junto con algunos enlaces de afiliados que me ayudan a mantener este proyecto en flote. Bueno, ahora para concluir el podcast vamos a hacer el análisis con el precio del Bitcoin. El precio del Bitcoin, como vemos, ha tenido primero esta mecha, esta vela bajista, que fue un mechazo hacia abajo bastante rápido. Aquí se puede ver evidentemente estos mechazos así tan rápidos se dan por operaciones también en alta frecuencia o el trading de alta frecuencia. Y bueno, mi perspectiva era que al subir iba a buscar retornar a esos puntos y quizás subir de nuevo, pero el precio superó esta barrera, que era una barrera bastante importante, y llegó aquí a 39.700. Entonces, ¿qué pasa? Si dibujamos una línea de tendencia bajista, vemos que estamos todavía en una tendencia bajista. ¿Por qué? Porque no ha superado ni este máximo anterior, y el mínimo, este mínimo es menor que este mínimo anterior y es menor que este mínimo anterior. Entonces hay que estar pendiente de si el precio del Bitcoin supera este mínimo que está acá, que sería un punto de soporte importante, no nada más en el corto plazo, sino por lo menos el 21 de septiembre del 2021, podríamos estar viendo el precio del Bitcoin según las proyecciones. Vamos a hacer aquí, tomamos el retroceso de Fibonacci, vemos acá la primera proyección, la primera corrección, ok, y a partir de aquí vemos entonces que puede que, si tomamos en consideración este retroceso que estamos teniendo, todo esta gran caída de los precios del Bitcoin, podamos estar viendo el precio, si supera o si rompe este punto de soporte importante, podríamos estar viendo el precio del Bitcoin por abajo, incluso podría estar buscando el 1.27, o tendríamos que también analizar soportes anteriores. Entonces el soporte anterior, después de ese más importante, estaría rondando los 36.000, pero el próximo es el de 29.000. Entonces hay que estar pendiente. Lo más probable es que si rompe esta que está acá, si hay una ruptura del precio de esta zona en el Bitcoin, es muy probable que busquemos estas zonas de acá abajo para buscar un rebote. Ahora, ¿qué nos dice, por ejemplo, qué nos dice entonces los estocásticos? Que yo utilizo en este caso, estoy utilizando nada más puntos de soporte y resistencia, pero también quiero que sepan que esto es un análisis técnico y realmente lo que estoy es viendo como el panorama del precio del Bitcoin, que es lo que puede pasar en el corto plazo. Como he dicho, en el largo plazo la tendencia es alcista, pero en el corto plazo, que es el corto mediano plazo, porque estoy viéndolo en temporalidades de un día, vemos aquí los estocásticos, no hay ninguna divergencia de ningún tipo, porque vemos aquí totalmente una caída de los precios del estocástico, es decir, no hay divergencia alguna.
y más bien se puede estar formando un triángulo en este punto aquí. Habría que examinar qué sucede en este punto con el estocástico y si concurre con este soporte y resistencia o con este de acá abajo. ¿Ok? Tenemos que estar entonces viendo también el contexto del mercado, porque lo que nos va a permitir saber qué puede hacer subir el precio del Bitcoin pueden ser las fundamentales. Y allí es cuando tenemos que tomar, digamos, ver el mercado como lo ven los grandes fondos de inversión y los bancos. Recordemos que, como les he dicho antes, hay personas que estudian el precio del Bitcoin a nivel estadístico todo el tiempo, es decir, el comportamiento. Por ejemplo, cuando hay una caída del 14% en condiciones normales, esa caída tiende a tener un gran rebote y una subida de el 12% para las próximas sesiones. Entonces, eso son cosas que van dando pistas estadísticas. Esto es un dato aislado, pero que si hay varias recolecciones de datos a lo largo del tiempo, para eso se utiliza Python y Excel, podemos tener una mejor perspectiva de qué puede hacer el precio, Entonces, y a partir de esto, junto con las fundamentales, es que se puede examinar realmente cómo podría comportarse el activo en cuestión. Y si lo analizamos en una mayor temporalidad, vamos a ir a semanas, podemos ver que este es Bitcoin dólar estadounidense, no USDT. Podemos ver, si trazamos esta línea acá, tendríamos que trazarla desde aquí hasta acá. Ya, espérense un momentico. Hay dos opciones, o una que llegue en este punto en donde estamos ahorita y rebote, o que ese canal bajista, ese canal alcista que tiene el Bitcoin, llegue hasta este otro punto. Ahora, ¿por qué digo que puede llegar hasta este punto? Porque recordemos que este es un ciclo alcista que ha vivido el Bitcoin principalmente desde finales del 2020 hasta finales del 2021. Entonces quizás este ciclo pueda tener un descenso y un proceso de acumulación como pasó en este otro momento. Entonces, si lanzamos una línea una línea perspectiva, o sea, una línea vertical acá en el largo plazo, podemos ver, por ejemplo, que cuando el Bitcoin rompe esos mínimos ascendentes, ese canal alcista que tenía, tiene un proceso de acumulación importante para volver a subir. Entonces, por eso, si rompe esto aquí abajo, vamos a ver un descenso, un proceso de acumulación acá, que no se sabe cuánto podrá durar, para después volver a tomar quizá un nuevo canal alcista. Igualmente, como siempre decimos todos aquellos que nos dedicamos de manera constante a los mercados y que, bueno, no queremos venderle la moto, todo esto son simplemente especulaciones, somos especuladores, ¿ok? No tenemos la certeza absoluta. El precio del mercado, nadie tiene el control de la información global. Nosotros simplemente digerimos esa información y damos una perspectiva de análisis. Bueno, gracias. Avísenme si les gustó. Duró un poco más de lo previsto. Realmente va a durar mucho más de lo previsto. Díganme si les gustó el segmento final y si prefieren en los comentarios que lo agregue, lo deje acá, o lo haga uno donde analicemos otras criptomonedas, así como lo hice de una manera muy sencilla, muy fácil, muy práctica. Recuerda que si tienes dudas, comentarios al respecto, por allí vienen una serie de cursos para ilustrar mucho más este panorama, pero recuerden que son cursos de introducción y de inversión en valor, que es la que más me gusta. La inversión en valor es la que dijo Benjamin Graham y Warren Buffett. Warren Buffett es un inversor en valor y es la que a mí me gusta muchísimo más. Es la inversión en valor. La especulación y el trading es aparte, es otra cosa. Entonces, bueno, gracias. Nos vemos la próxima y espero que les haya gustado. Saludos, emprendedores hacks.